Leonardo da Vinci como hombre. Si quisieras reconstruir la figura de Leonardo hoy en día, necesitarías probablemente 20 de lo que llamamos científicos y además de eso, un gran artista y un gran pintor. La combinación de todo eso sería Leonardo. Su gran regalo fue en primer lugar la observación y en segundo lugar la representación. Es decir, podía ver las cosas con una profundidad y con un detalle que otras personas no podían ver. Pero ser inquisitivo, creativo y testarudo en ese momento en Italia, con una iglesia católica poderosa y autoritaria, se consideraba sacrilegio, incluso peligroso, y Leonardo era lo suficientemente inteligente para saberlo. Estoy segura de que fue difícil progresar donde una iglesia y una sociedad autoritaria imponían reglas y dogmas que no iban de la mano con las investigaciones científicas y con la experiencia personal. Para mantener sus mensajes secretos lejos de autoridades entrometidas, Leonardo escribió su diario crípticamente, escribiendo al revés, que solo podía ser descifrado con un espejo. Podía hacer casi todo con sus manos, así que fue fácil para él hacerlo, pero obviamente, si las escribió de ese modo fue para que nadie las leyera, solo él. Esta parece ser la única forma en la que Leonardo pudo explorar su pasión por la ciencia y la ingeniería. En el siglo XVI, Italia era prácticamente un campo de batalla y encontró oportunidades creativas para diseñar armas de guerra. ¿Pudo Leonardo ser capaz de aprovechar el poder del agua y usarlo en contra de sus enemigos? Una profecía secreta de hace 500 años anuncia que nuestro mundo moderno se destruirá por una gran inundación. ¿Y es ese profeta alguien inesperado? No el famoso vidente Nostradamus, sino el pintor e ingeniero Leonardo da Vinci. Leonardo vivió en tiempos muy turbulentos. No es una sorpresa que también tuviese una actitud apocalíptica. El trabajo de toda la vida de Leonardo parece apuntar a inundaciones ocultas en códigos y símbolos. Algunos investigadores afirman que estos símbolos pueden converger con visiones previas de una profecía de diluvio de otras culturas. ¿Predijo Leonardo que el derretimiento de los polos 500 años antes del calentamiento global podría convertirse en una gran amenaza? ¿Es esta convergencia una prueba del efecto Nostradamus, una teoría que sugiere que la pasada profecía colide con que los cataclismos actuales conducen al final de todo? Para sus seguidores, Leonardo estaba profundamente consciente del poder y del peligro inherente en la naturaleza. Observaba con interés que el equilibrio no estaba en la proporción exacta, que las cosas estaban fuera de su equilibrio, y observó y escribió sobre los desastres y lo que podía pasar si ese equilibrio no se mantenía. La naturaleza reservada de Leonardo, combinada con su curiosidad, lo indujo a mirar de cerca a sí mismo y al lado oscuro de la humanidad. No estaba tan interesado en la naturaleza humana en sí. Estaba interesado en el carácter humano y en la personalidad que se demostraba a través del comportamiento. Pienso que Leonardo estaba más bien interesado en la naturaleza de la pintura, por así decirlo. La reputación de Leonardo como ingeniero brillante creció mientras vivió en Milán en 1485. Pronto empezó a diseñar nuevas armas, máquinas de matar que, si se hubieran construido, le habrían dado a sus mecenas una gran ventaja en una era excepcionalmente violenta. Italia era más un conjunto de ciudades-estados que un país, cada una con sus propios enemigos. Con gran frecuencia se daban enfrentamientos y pequeñas guerras. Había un caos absoluto e inestabilidad. Leonardo pudo ver la muerte alrededor suyo mucho más frecuente que lo que la vemos como el curso natural de las cosas. Sus jefes le pagaron muy bien por hacer máquinas de guerra y por diseñar fortificaciones. El papel que jugaban estas armas lo tenían intrigado, y como resultado creció su fascinación por controlar las fuerzas naturales. Una máquina voladora que podría conquistar el cielo
un submarino que podría desafiar las profundidades del mar. Leonardo fue uno de los primeros en imaginar muchas de las armas que usamos hoy en día para aniquilarnos los unos a los otros. En cierto sentido es como una era nuclear. Las personas pensaron, bueno, en realidad podríamos destruir el mundo. Algunos investigadores creen que él vio estos intentos de dominar la naturaleza como una vía para combatir su miedo del poder destructivo e incluso de la devastación final de la humanidad. Fue un gran visionario y futurista. La idea de la ingeniería, tecnología e invención. Es decir, damos eso por sentado, pero esas ideas no existieron. ¿Usó Leonardo sus visiones apocalípticas de un diluvio para inspirar sus armas de guerra más destructoras? Mientras vivía en Florencia, Leonardo usó sus conocimientos de hidrodinámica para una buena causa. Sugirió desviar el río Arno, el mismo río que se había desbordado en su juventud, a las afueras de la ciudad rival de Pisa. Escribió: grandes cuerpos sin vida soportarán multitudes de hombres luchando por salvar sus vidas. Da Vinci tenía la idea de que podíamos aprender lecciones de la naturaleza y aplicarlas a las máquinas y después hacerlas más poderosas. Sabía de los canales, sabía cómo manejar el agua, lo usó para propósitos cívicos, pero también lo usó para propósitos militares. Quizás influenciado por los tiempos, sus propias máquinas de guerra y perseguido por visiones de inundación y desastres naturales, Leonardo describió las catástrofes que profetizaban el fin de la humanidad. Las aguas crecidas giran en el lago que las contiene, y rápidos remolinos golpean diversos objetos y saltan al aire con espuma turbia. Leonardo lo describió de manera intensa y visionaria. La descripción y la advertencia de lo que pasa, de lo que podría pasarle a la humanidad si no respeta la fuerza motriz. Por todos lados se verán árboles venerables arrancados y despojados de la tierra por la furia de los vientos. La mayoría de las profecías de Leonardo fueron escritas en 1490. Son como acertijos, es decir, predecirás algo que va a pasar y luego al final la frase clave pincharía la burbuja como si hubiese una. El gran artista recitaba esos acertijos en público para su rico mecenas, el duque de Milán. Estaban destinadas a entretener, pero las profecías de Leonardo en realidad dejaron a sus oyentes asustados y temerosos. Los niños serán arrancados de los brazos de sus madres, lanzados al suelo y después despedazados. Son creaciones literarias, pero no carecen de una pasión real. Cuando habla de las profecías de la destrucción a causa de las armas, se puede percibir claramente eso. ¿Cuál habrá sido el motivo verdadero de Leonardo al decir esos acertijos? Siempre hay un sentido de razonamiento en las profecías de Leonardo y casi siempre hay una interpretación moral y ética. Incluso si él mismo explicase que las profecías se pueden describir como rompecabezas, casi como si él, el autor de ellas, fuera un loco. Los hombres verán una extraña destrucción en el cielo. Se verá como fuertes flamas vuelan hacia el cielo y escapan con terror de él. Así recae en Leonardo el concepto de violencia, que podría ser la explosión de la naturaleza, y en el cosmos está consciente de las energías que pueden traer la ruina. Cualesquiera que hayan sido las expectativas de Leonardo sobre el hombre causando su propia desaparición, dicen sus intérpretes que creyó que era probable que un cataclismo fuese el fin del mundo, que nuestra aniquilación vendría de la misma fuerza que creó la Tierra y destruiría la humanidad. El concepto de equilibrio era fundamental para Leonardo. El equilibrio entre las fuerzas, energías, situaciones, elementos comprendidos en el mundo que nos rodea. Cuando se rompe este equilibrio hay un riesgo de devastación. La explicación de esta creencia puede estar en clave oculta en el arte de Leonardo. Leonardo tuvo una actitud interesante con respecto a la naturaleza del mundo.